¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Me da como siempre un gran gusto saludarlos y también es un placer tenerlos en este su canal. Mi nombre es José Neptuno Martínez, soy escritor y en este video les quiero hablar y compartir un tema que creo yo les va a resultar de interés, puesto que está relacionado con los papas. Y me voy a centrar más que otra cosa, no en tanto en el aspecto religioso, no es un video que tenga por objeto pues dar alguna opinión religiosa, sino más bien compartir algunos datos históricos e incluso también, bueno, el objetivo principal es compartirles algunas lecturas para todos aquellos que estén interesados en conocer más sobre la riquísima e interesantísima historia del papado. Y este video, pues bueno, lo quise hacer, resulta interesante precisamente por el momento histórico que estamos viviendo. A la fecha en que estoy grabando el video, hoy 7 de mayo del año 2025, pues se está llevando a cabo el cónclave para la elección del sucesor del Papa Francisco. Hoy en las noticias ya sabemos que la primera humarola que salió fue negra, es decir, no hubo elección todavía de Papa. Y bueno, y este tema del cónclave, de la elección de los papas y todo el contexto histórico a mí me encanta, es un tema que siempre me ha apasionado, me ha resultado muy interesante por todo el contexto histórico, que está obviamente relacionado con lo religioso, pero si analizamos todo el aspecto histórico vamos a encontrar datos muy interesantes que aquí les compartiré algunos de los que yo puedo más destacar. Obviamente no se trata tampoco de entrar a hacer un estudio, un tratado completo de los papas, sino como les menciono, quiero recomendarles más que otra cosa algunos libros. Pero a mí me resulta interesante la historia del papado porque pues se remonta a más de 2000 años y casi de manera ininterrumpida ha sido su sucesión. Ha habido ahí algunas excepciones, algunas modificaciones, algunos como se dice, nos hemos encontrado momentos históricos en donde ha habido antipapas, etcétera. Y resulta interesante porque si nosotros analizamos, pues existe un registro, existe una cronología de todos los papas, siendo el primero de ellos San Pedro. Si ustedes ven listado, pues ahí se las van a encontrar de manera sucesiva. Incluso para todos aquellos que hayan visitado Roma en Italia, no sé si alguno de ustedes tuvieron la oportunidad o conocen las famosas catacumbas de San Calixto, en donde ahí encontramos las tumbas de los papas, principalmente del siglo III. Entonces, pues bueno, resulta interesante en ese sentido. Y también a mí algo que yo siempre he resaltado, siempre he comentado es cómo la figura del Papa, que al final de cuentas pues es importante porque es un jefe de Estado, representa al Estado Vaticano, que es un país, tiene un gran poder, tiene una gran influencia. Históricamente, bueno, los papas llegaron incluso a quitar reyes, a restablecer regulaciones a nivel global en aquellos momentos. Entonces, por eso en ese sentido es importante, te digo, si seas religioso o no, pues estar a pendiente del acontecer papal. Aquí les quiero compartir algunos datos históricos que resultan interesantes y que relacionan de cierta manera al Papa con el Imperio Romano. Se puede decir que en muchos aspectos, incluso pues más simbólicos, el Papa vino a ser el heredero del emperador romano, principalmente tras la caída del Imperio de Occidente. El Papa absorbió muchas funciones, incluso muchos títulos que eran utilizados por el emperador romano. Uno de ellos pues es el título de Pontifex Maximus, que era un título que llegó a utilizar el emperador romano. Y bueno, Pontifex Maximus, su etimología significa constructor de puentes, pero que este título era recogido, si no me equivoco, les estoy dando datos, no crean, no soy historiador tampoco, datos que yo conozco y que bueno, tal vez alguno de ustedes me pudiera corregir aquí, alguien que tenga más conocimiento al respecto, pero Pontifex Maximus era el título que utilizaba el sumo sacerdote de la religión romana pagana. Que era un cargo vitalicio vinculado con los primeros patricios y luego ya con el emperador. Y este fue absorbido por el Papa, que aunque los primeros cristianos rechazaban este título, bueno, con el tiempo el obispo de Roma lo absorbió, sobre todo bueno, por la importancia del cargo, ¿no? Y por eso se le conoce como Pontifex Maximus.
También en cuanto a la organización estructural del papado, encontramos que, bueno, era muy al principio, en determinados momentos históricos, pues fue a convertirse incluso en una monarquía absoluta y centralizada. Muchas de sus decisiones pues dependían del papa. Tenía un poder supremo, tanto legislativo como judicial. Entonces tenía esa autoridad absoluta muy equivalente a lo que tenía el emperador romano, ¿no? De hecho, bueno, pues qué más pruebas tenemos nosotros de esta influencia del imperio romano, que el cristianismo, el catolicismo, pues se convirtió en la religión oficial del imperio romano a partir del reconocimiento que hizo el emperador Constantino. Entonces, bueno, por eso queda absorbido. Incluso también vemos nosotros parte de toda esa influencia en el uso de la vestimenta e insignias imperiales. Por ejemplo, en cuanto a las tiaras y coronas, recuerda ciertas insignias del poder imperial. El anillo del pescador es otro ejemplo que, aunque cristiano en su simbología, su uso ceremonial recuerda los sellos imperiales. También en el uso del palio, capa magna, trono portátil, otros ejemplos de símbolos imperiales. Otros aspectos que encontramos similares es en cuanto a la administración y la burocracia heredadas, por ejemplo, la curia romana. La estructura administrativa de la Iglesia de Roma se modeló sobre el sistema burocrático imperial. Oficinas como el camarlengo, canciller, notarios y diáconos regionales reproducían de cierta manera funciones imperiales civiles. También el concepto de diócesis viene directamente de la administración imperial. No se diga el uso del lenguaje oficial, que bueno, es el latín, que también se hereda directamente del Imperio Romano de Occidente. Y bueno, la legitimidad por herencia y sucesión, que así como los emperadores romanos en su momento fueron sucedidos mediante designación divina, no favor de los dioses, los papas de cierta manera se convierten herederos al trono espiritual de San Pedro, proclamándose pues sucesores, ¿no? Vicarius Petri, que les da esa representación vicaria, pues bueno, temporal y territorial, que derivan de los estados pontificios. Entonces, por eso les digo que es muy interesante toda la historia. El primer libro que les voy a recomendar, que este es un libro que está en inglés, no sé si se pueda conseguir en español, pero bueno, resultaría interesante que lo buscaran, es de este autor Paul Strathern, Los Borgia, Poder y Fortuna. Es un libro muy completo que aborda esta, pues bueno, dinastía que fueron los Borgias, que como ustedes saben, el Papa Borgia Alejandro VI, pues un papa en extremo controversial a lo largo de la historia, ¿no? Relacionado con el Renacimiento, relacionado con el infame César Borgia, ¿no? Del cual se inspiró Maquiavelo para escribir El Príncipe. También, bueno, Lucrecia Borgia, cuántas series, cuántas películas no se han hecho en base a los Borgia. Aquí encontramos nosotros toda esa rica historia, ricos antecedentes que ustedes pueden conocer, como les comento, si están interesados en conocer más sobre el tema. También lo interesante es que este libro contiene pues ilustraciones. Por eso les digo que sería, si pueden conseguir esta edición, se la recomiendo porque es un análisis muy detallado al respecto. Se nombra, ¿no? Como mucho de la influencia que tuvo el papado de los Borgia en ese año, en ese momento histórico, que coincidió con el inicio del Renacimiento, ¿no? El florecimiento de mucho de lo que es nuestra cultura actual. Tuvieron que ver mucho los papas Borgia, incluso parte de, como podemos decir así de manera coloquial, general, como se repartió el continente americano tras pues el descubrimiento de América, la conquista, fue derivada precisamente de decisiones del Papa Borgia, ¿no? Que él estableció, esta parte va para el imperio de España y esta parte va para Portugal, ¿no? Esa distribución desde ahí tuvo un aspecto muy, muy importante. Incluso tan es así que de los papas hay un antecedente que podemos mencionar relacionado con los santos, ¿no? Porque derivó un santo que es San Francisco de Borja.
que fue bisnieto del Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, pues, ¿no? Como que vino a contrarrestar de cierta manera la corrupción que rigió al papado de los Borgia, ¿no? Incluso fue canonizado y es considerado un santo. Entonces, les digo, si quieren conocer más de la historia de los Borgia, que es uno de los papas más importantes, les recomiendo bastante leer este libro, que si lo pueden conseguir. Ahora bien, aquí les voy a recomendar otros que sí están en español. Y bueno, yo en este caso los tengo en digital, los tengo en versión ebook. Y es que se llama Los papas que marcaron la historia, de Luis Jiménez Alcaide. Aquí ven ustedes la edición, es la edición de ebook. Y lo interesante aquí es que, bueno, viene a ser un recuento de los papas, pues, más importantes de cierta manera, que más destacaron en la historia papal, mencionando obviamente el primer papa, San Pedro. Pasando por, obviamente mencionan a los Borgia, y también un capítulo muy interesante, les digo, en la historia de los papas hubo de todo, ¿no? Ha habido papas buenos y ha habido papas malos que pues han marcado, y mucha del estigma que tiene la iglesia, pues bueno, deriva de muchas de las actuaciones de aquellos papas, ¿no? Dentro de los mejores papas que se han mencionado de la historia y que ahí se recogen en este libro, pues bueno, se menciona a San Gregorio I Magno, ¿no? Que rigió entre 590 y 604, defensor de los pobres, reformador de la liturgia, considerado como el padre de la Iglesia Latina. También encontramos a San León I el Magno, otro papa destacable. Obviamente se menciona a San Juan Pablo II, uno de los papas que, bueno, que ha regido o ha gobernado por más tiempo, ¿no? Fue de 1978 al 2005. Pues bueno, todos conocemos la trayectoria de Juan Pablo II. Se menciona también a San Pío V. Y los peores papas también son mencionados. Juan XII, un papa con una vida escandalosa, que se le acusó de adulterio, incesto, blasfemia. Usaba el palacio papal como lugar de orgías. Benedicto IX, que bueno, fue acusado de brujería, violación, sodomía. Ocupó el papado en 3 distintas ocasiones. Alejandro VI Borgia, que ya mencionamos. Esteban VI, que este es un papa infame y que protagonizó uno de los capítulos más oscuros de la historia de la iglesia, ¿no? Que fue el famoso sínodo o concilio cadavérico, en donde exhumó y juzgó al cadáver de su antecesor, el papa Formoso, en un evento que causó horror en Roma y una crisis de credibilidad en el papado, ¿no? Y esto se hizo era una lucha de poder al final de cuentas. Papa Formoso, que era su enemigo o rival político, había hecho ciertos nombramientos con los cuales no estaba de acuerdo el nuevo Papa Esteban VI. Entonces, para desacreditarlos, hizo este juicio cadavérico, ¿no? Que causó gran terror, imagínense, ¿no? Sentó al cadáver, o sea, hay un recuento, no es una leyenda. Se sentó al cadáver y ahí se le juzgó, se le nombró un abogado, se le encontró culpable y su cuerpo fue arrojado al río Tíber, ¿no? Así, a ese nivel, ¿no? Pues si ustedes quieren adentrarse un poco más en la historia, pues más oscura, por señalarlo de cierta manera, de los papas, también aquí hay otro libro que les quiero recomendar, que se centra, como les digo, en el aspecto oscuro. Historia negra de los papas, de Javier García Blanco, ¿no? Aquí ustedes, pues bueno, van a encontrar a detalle, bueno, aquí les muestro los capítulos, ¿no? Los papas del año 1000, nace el Sacro Imperio Romano, el pontificado, les digo, aquí también se analiza el papado de Francisco, las profecías de los papas, ¿no? Se acerca el fin de la iglesia, estas profecías del último papa, del papa negro, en cuanto a la oscuridad que iba a traer, etcétera. Entonces, bueno, es un libro interesante en ese sentido. Les digo, sobre todo, como les menciono, no es la intención hacer un tema religioso, sino más bien analizar a profundidad, porque es riquísima. Les digo, podríamos durar aquí horas y horas hablando de la historia de los papas, pero bueno, no es tampoco tanto la intención, sino hacerles esta recomendación. También, antes de que se me pase, y que está muy relacionado con estos libros que les estoy recomendando,
no dejen de ver la película de Cónclave, que cobra total relevancia precisamente por el momento histórico que estamos comentando. Es una película que salió antes de que se diera pues el fallecimiento del Papa Francisco, pero que cobró precisamente pues importancia porque está muy bien representado todo lo que es el cónclave. Es una película que cuando yo la vi esperaba que iba a ser algo así como una especie de manual técnico en donde explicaban paso a paso cómo es la selección. Me imaginaba yo algo así como con algo de intriga política, pero ya viendo el trasfondo, es una película muy buena porque se maneja en base a simbolismos, es decir, te pone todo el proceso, obviamente cómo está integrado, lo que implica, la manera en que se encierran y todo, pero me gusta mucho porque manejan de manera simbólica cada una de las facciones, cada una de las ideologías, cada uno de los pensamientos y doctrinas que se manejan ahí quienes ya la vieron, pues bueno, sucesos que suceden alrededor cuando se está llevando a cabo el cónclave y que es simbólico, porque si lo ves tú así literal, dices tú, oye, como que qué coincidencia y está muy salido, cosas que pasan, pero es simbólico. Por eso esa película me encantó porque le dan ese aspecto de, ves tú, quien termina siendo seleccionado papa, también su circunstancia especial pues es simbólica. Entonces en ese sentido es una película pues que yo catalogaría como magistral en el manejo en que hacen de este tema tan importante que es la selección del papa y cómo se maneja el cónclave. Muy recomendable, adicional a estos libros que les estoy mencionando. Me gustaría también, si ustedes tienen algún otro libro que recomendar de los papas, que digan ustedes, oye, yo lo leí, me encantó este libro, ahí los invito a que en la sección de comentarios me dejen sus recomendaciones. Por favor, los invito también a que si les gustó este video, no olviden compartirnos su like, dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal. Pero bueno, como siempre, fue un gran gusto saludarlos y aquí nos seguimos viendo en próximas ocasiones.